En este tutorial vamos a hablar de tipos de almacenamiento. ¿Qué es un almacenamiento? Cuando hablamos de almacenamiento nos estamos refiriendo a un espacio en un dispositivo que se destina a contener datos. Estos datos deben estar organizados para simplificar su búsqueda y optimizar el acceso. ¿Cómo se pueden clasificar los almacenamientos? Dependiendo del punto de vista desde el cual querramos clasificarlo, lo podemos clasificar en líneas generales desde el punto de vista físico, definiendo en qué dispositivo se almacenan los datos, y desde el punto de vista lógico, en cómo se almacenan los datos. Tipos de almacenamiento físico. Cuando queremos clasificar los distintos tipos de almacenamiento desde un punto de vista físico, tenemos a grandes rasgos tres tipos. Dispositivos DAS, que son almacenamiento de conexión directa; dispositivos NAS, que son almacenamiento de conexión por red; y dispositivos SAN, que son red de área de almacenamiento. Los dispositivos DAS o dispositivos de conexión física es una de las formas más sencillas y tradicionales de almacenamiento, en el cual el dispositivo está conectado directamente a la computadora. Al estar conectado directamente a la computadora, la velocidad de transferencia suele ser mayor y la conexión se realiza de modo exclusivo. Esto es, el único dispositivo que está conectado, el único ordenador que accede al dispositivo que está conectado es en el que estamos trabajando, en el que está con la conexión directa. Y esto libera de manejo de compartir datos y la conexión se realiza de modo exclusiva. Es normal utilizar este tipo de dispositivos SSSI, dispositivos IDE, dispositivos serie de lata o dispositivos USB. El segundo de los tipos son los dispositivos NAS o almacenamientos conectados en red. Cuando hablamos de este tipo de dispositivos, estamos hablando de dispositivos que proveen a través de una conexión por red, generalmente LAN, el acceso a los datos. Este tipo de dispositivos generalmente se conectan a través de carpetas compartidas o de conexiones FTP y habitualmente se manejan de modo propietario. Esto quiere decir que quien lo utiliza tiene acceso a todo el dispositivo. Suelen ser en la actualidad dispositivos económicos, suelen costar menos que una computadora, un dispositivo de estos, y por otro lado, este tipo de almacenamientos también se utilizan cuando nosotros trabajamos con carpetas compartidas. Si nosotros desde una computadora o desde un servidor compartimos una carpeta a otras computadoras, ese almacenamiento es un almacenamiento que está conectado en red y que permite acceder a la información. El tercero de los tipos son los almacenamientos SAN o red de área de almacenamiento. Su función se basa en una estructura en la cual se da una cuota determinada de almacenamiento y los clientes tienen acceso a poder escribir o leer esa información para hacer uso parcial del servidor.
Normalmente se les denomina dispositivos de almacenamiento en la nube o almacenamiento cloud, porque normalmente este tipo de almacenamientos se contratan de esa manera. Si bien es normal utilizar conexiones de fibra óptica o conexiones de alta velocidad para acceder a los datos, también sucede comúnmente que la velocidad no es la más adecuada para acceder a la información. En la actualidad, las computadoras utilizan habitualmente Dropbox o OneDrive, y estos son almacenamientos que se realizan en almacenamiento en la red. Estos almacenamientos tienen algunas desventajas importantes, y es que generalmente están permanentemente monitoreando el trabajo en la red, y eso hace que se decaiga el rendimiento global de los dispositivos para estaciones de trabajo. Cuando hablamos del almacenamiento lógico, podemos dividirlo a grandes rasgos en tres tipos. Tenemos las bases de datos, las data lake y los data warehouse. Las bases de datos. Las bases de datos se utilizan hace bastante tiempo. Una base de datos es un conjunto de datos que necesariamente deben estar organizados, y están organizados de una manera determinada. Esa manera normalmente es definida por el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos establece la estructura, y en esa estructura es donde se almacena la información. Un detalle importante es que la información necesariamente debe estar normalizada. Cuando hablamos de normalizada, nos referimos a que esté tipificada en base a normas. Esas normas definen los tamaños de cada uno de los datos y las características de cada uno de los datos. Cuando hablamos de las bases de datos, existen distintos tipos. A grandes rasgos podemos agruparla en 8 tipos de base de datos. Bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas están estructuradas de tal manera que existe una jerarquía entre los datos de la misma. Entonces, cada información tiene padre y tiene hijos, de tal manera que se arma una estructura de ramas en la cual nosotros, accediendo a una información, podemos ir elevando la jerarquía hasta acceder al nodo raíz del cual dependen todos los datos, o podríamos ir hacia abajo entrando en detalles en cada uno de los datos que dependen del nodo en el que estamos. La navegación sobre estas estructuras hace que sean adecuadas para determinados tipos de sistemas, no para todos los tipos de sistemas. Base de datos de red. Cuando hablamos de una base de datos de red, no estamos hablando de una base de datos que trabaja sobre LAN. Podría trabajar sobre LAN también. Las bases de datos de red implica que la estructura de los datos es una red en la cual cada uno de los datos es un nodo y se conecta con otros nodos. Entonces podemos recorrer nuestra base de datos partiendo de un nodo y navegando hacia los nodos concurrentes. Base de datos transaccionales. Las bases de datos transaccionales tienen la característica de basar su organización en transacciones, de tal manera que cada dato es un conjunto de datos, y esa transacción se puede estructurar de manera atómica, es decir, que una transacción o está completa o no está. Estos sistemas
tienen la característica generalmente de procesar grandes volúmenes de datos muy rápidamente y son adecuados para estructuras bancarias o estructuras de manejo financiero. Base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales suelen ser las más utilizadas y tienen una estructura de datos en la cual cada dato se relaciona con otros datos. Así como hay estructuras jerárquicas y hay estructuras de datos de red, las bases de datos relacionales lo único que definen es si determinado dato se relaciona con datos de otro tipo. Entonces, el administrador define las relaciones que existen cuando crea la base de datos y esas relaciones se establecen después entre un dato y otro, pero son limitadas. Estas bases de datos suelen ser muy normalizadas. Esto significa que la estructura suele ser bastante rígida. Base de datos multidimensionales. Cuando hablamos de base de datos multidimensionales, estamos hablando de una estructura de datos que se escapa de la norma de filas y columnas. En las bases de datos relacionales, nosotros tenemos la estructura que tiene una cantidad de columnas limitada y la cantidad de filas cada dato que se vaya almacenando. En las bases de datos multidimensionales tenemos una estructura de métrica distinta que hace que se puedan almacenar datos en distintas dimensiones. Esto hace que para determinados tipos de datos sean muy eficientes a nivel búsqueda y a nivel análisis de los datos. Base de datos orientada a objetos. En la actualidad son de las más innovadoras y tienen la característica de almacenar sus datos en una estructura no de normalización de datos, sino como objetos. Al almacenar los datos como objetos, cuando nosotros almacenamos una información, estamos almacenando todo un paquete de informaciones y podemos recuperar ese objeto junto con todos sus datos en una sola lectura. Y eso hace que sean muy eficientes para poder procesar los datos o para poder analizarlos. Base de datos documentales. Las bases de datos documentales también se están empezando a utilizar mucho. Tienen la característica de no almacenar la información como registros, sino almacenar como documentos. Pero no hablamos como documentos de texto o documentos de Word. La estructura hace que permitan almacenar las unidades de información como un paquete en el cual pueda contener distinta información. Estas bases de datos se están empezando a utilizar para almacenamiento en la nube, para almacenamiento en ese tipo de estructuras, porque suelen manejar datos de manera muy eficiente. Sirven para grandes volúmenes de datos y para datos heterogéneos. Base de datos deductivas. Las bases de datos deductivas tienen la característica de poder realizar inferencias. Es decir, a partir de un dato, inferir otros datos. Estas bases de datos permiten acercarse al concepto de inteligencia artificial y permiten almacenar grandes datos y relacionarlos entre sí. Data Lake. Los Data Lake son almacenes de datos en bruto. No tienen ninguna estructura, ni organización, ni jerarquía. ¿Cómo funciona esto? En la actualidad,
cada vez más tenemos datos heterogéneos. Esos datos heterogéneos hacen que no puedan ser normalizados, o que la normalización genere un costo en cuanto a pérdida de datos. Nosotros, para poder normalizar un determinado dato, tenemos que hacerlo encuadrar dentro de reglas. Si nosotros estamos obligados a encuadrar un dato dentro de reglas, vamos a tener que generar una pérdida de datos, y esa pérdida de datos a veces no es aceptable. Entonces, la estructura de un data lake permite almacenar datos de cualquier fuente en cualquier formato. Y después acceder a los mismos para poder ver, analizar o procesar. Cuando nosotros queremos armar un repositorio de archivos, técnicamente sería un data lake. Data warehouse. Cuando hablamos de un data warehouse, estamos hablando de un sistema de almacenamiento de datos que está diseñado para dar soporte a los flujos de datos desde sistemas diversos que pueden estar distribuidos a los sistemas de decisión. Un data warehouse recolecta datos de diversas fuentes, los procesa, los organiza para poder optimizarlos de una manera adecuada y para que estén accesibles al momento de su recuperación. Esto se hace a través de un módulo ETL que se arma para cada uno de las fuentes de datos. Entonces, nosotros podríamos tener un data warehouse que esté tomando datos de distintos subsistemas que no necesariamente tienen que ser iguales. El módulo ETL, para recolectar los datos, tomaría los datos, los procesaría y los incluiría en el data warehouse para que nosotros podamos realizar consultas específicas para tomar las decisiones adecuadas para nuestra organización.